Al segundo Congreso Empresarial Colombiano invitamos a Raxi Sodia y a Bernardo Toro para que nos hablaran, Raxi Sodia, de su concepto que viene promoviendo en el mundo de capitalismo consciente y que desde la fundación de la ANDI hemos estado promoviendo al interior de las empresas, y Bernardo Toro sobre el nuevo paradigma del cuidado, que nos habla también de cómo manejamos la ética en el día a día nuestro y en el día a día de las empresas. El segmento lo terminamos con un panel en el que participaron tanto Bernardo como Raxi Sodia y unos empresarios que nos hablaron de cómo aproximan ellos los temas de ética desde el punto de vista empresarial. Entonces los invitamos a disfrutar y aprovechar este material que muy seguramente será de gran utilidad para el trabajo que se desarrolla en los temas sociales en las empresas. Nacido en India, miembro fundador del movimiento Capitalismo Consciente, profesor de negocios globales en Babson College, experto en liderazgo responsable y transformación cultural en las organizaciones. Estoy muy contento de estar acá. Esta es mi quinta o sexta vez, sexta visita en Colombia. Tienen un tremendo futuro. Estoy aquí para hablar de negocios, de capitalismo y qué es lo que está cambiando y qué es lo que debe cambiar y qué es esta idea del capitalismo consciente. En India tenemos dioses y diosas para todo, ¿no? Tenemos este dios que es Aldinarish, que es mitad hombre, mitad mujer. Hay muchos atributos masculinos, que es el deseo, el enfoque, resiliencia, coraje. Eso es masculino, junto con la gracia, la empatía, la compasión, el amor del lado femenino. Si combinamos estos dos y como humanos, de hecho, tenemos que ser más completos. El mensaje es que nacemos con diferentes genes, pero aprendemos a hacer lo mejor de ambos. Podemos ser seres humanos, bueno, no tiene que ver con el soy un hombre, tengo que hacer esto, pero si podemos ser seres humanos completos. Ese es mi último libro que se llama Shakti Leadership, Liderazgo Shakti. Tenemos que tener más aspectos femeninos e integrarlo con el aspecto masculino para hombres y mujeres. Yo creo que esa es la necesidad principal del liderazgo hoy en día. Bien, el último cambio es que ahora estamos siendo más conscientes. Todo esto es un viaje, hablando de cambios, ¿no? El último cambio es que estamos despertando, los seres humanos en este planeta, estamos despertando gradualmente. Bueno, desde que nos paramos en las dos piernas, por mucho tiempo hemos vivido en una existencia animalística, enfocados en la supervivencia, pero en los 2 últimos siglos, más y más, estamos alejándonos de ese borde del desastre y tenemos el lujo de pensar acerca de la vida de forma amplia y de quitarnos esta ceguedad de la supervivencia del corto plazo, pero ahora pienso en mi vida y cómo impacto el futuro de mi persona, de otras personas, y entendamos las consecuencias de nuestras acciones. Y cuando hacemos esto empezamos a decir, wow, bueno, lo que yo pensé que estaba bien, ya no está bien, muchas de las cosas. Piensen acerca del viaje. En los últimos 150 años teníamos esclavitud, hace 150 años en Estados Unidos, antes de la guerra británica. Muchas sociedades la tenían, la terminaron. Si vamos atrás, todas las civilizaciones han tenido esclavitud y pensaron que estaba bien. Grecia, los rusos, los indios, todos. Ahora no podemos aceptarlo. Hace 100 años las mujeres no tenían el derecho de votar en ninguna democracia de este planeta, excepto en Nueva Zelanda. La democracia de Estados Unidos tiene menos de 100 años, porque los primeros votos de mujeres fueron en 1920. Ahora piensen en eso, ¿no? Ninguno permitía la participación de las mujeres. Hace 75 años todavía tenemos colonialismo, otra forma de esclavitud. Hace 50 años todavía había segregación en Estados Unidos entre negros y blancos. Hace 20 años había un apartheid en Sudáfrica. Hace 5 años no había derechos para las personas gays, ¿no? Como el matrimonio gay y eso. Todo eso ha cambiado a medida que empezamos a despertar, empezamos a decir, bueno, eso era una injusticia, eso era inhumano, ¿cómo podíamos aceptar eso? También estamos viviendo en los tiempos más pacíficos. La violencia ha bajado 99%. Todas estas personas que han sido asesinadas en
guerras en todo esto, hay menos bullying, hay menos violencia doméstica, todo eso está bajando a nivel mundial de forma importante y significativa. Cuando yo vivía en los 80s había 4.000 asesinatos al año. Estamos siendo más conscientes. No nos damos cuenta, ¿cierto? Cambiemos esas titulares. Las titulares pueden ir en una dirección, pero las tendencias en otra. Hay muchos cambios a medida que nos despertamos a nuestras naturalezas más divinas y nos alejamos de estas urgencias animalísticas y básicas. Como dijo Lincoln, los dogmas del pasado ya no sirven en el presente. Casi todo ha cambiado. En nosotros, en el contexto, acerca de lo que necesitamos en el mundo. ¿Cómo podemos continuar haciendo las cosas de la misma manera? Tenemos que reexaminar todos nuestros dogmas, los modelos mentales, todos estos sesgos. ¿Qué significa esto para los negocios, la educación, los gobiernos? ¿Cómo podemos crear empresas que puedan permitir este florecimiento? No solamente que gane dinero para los accionistas, sino que cree un beneficio para la comunidad. Pero esto va a tener que hacerse con un repensamiento, empezando con la pregunta de por qué existimos. Todos los humanos deben preguntarse, ¿cuál es el propósito de mi vida? No solamente levantarme, trabajar, comer y volverme a levantar para hacer lo mismo. No, tengo algunas capacidades extraordinarias, debo encontrar el propósito en mi vida. Los negocios sociales, los negocios son para ganar dinero, pero las vidas humanas no son para ganar dinero. Entonces, ¿cuál es el propósito principal? ¿Por qué existe esta empresa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa si desaparece mañana? ¿Qué haces tú que nadie más puede hacer? Esa es una pregunta esencial. Segundo, tenemos que empezar acerca de las partes interesadas, los stakeholders, integrarlos. No solamente pensar acerca de los accionistas y todo el mundo es simplemente un medio para ese fin. Ahora, líderes que les importe el propósito, no solamente poder, ego y dinero. Esos líderes son muy peligrosos. Están ahí para utilizar a los demás, para alcanzar sus propósitos. No son líderes reales. Necesitamos líderes reales. Y finalmente la cultura, los negocios que sean auténticos y estén basados en el cuidado y la importancia de los demás, sin estrés. Todo esto es el por qué, el qué, el quiénes somos y cómo vivimos, cómo operamos. Todas estas preguntas necesitan nuevas respuestas comparadas con las anteriores, con las antiguas, lo que enseñamos antes en las universidades. Rápidamente les voy a dar un acrónimo que les ayuda a recordar los elementos esenciales, empezando con propósito. Yo creo que todo propósito importante como individuos y organizaciones tiene que ser un propósito curativo. ¿Por qué? Vivimos en un mundo de mucho dolor y sufrimiento que pasa todos los días. Hace 100 metros debe haber algún sufrimiento dentro de nosotros. Igualmente, cuando hay tanto sufrimiento en este planeta, si ustedes no son parte de la cura, quizás ustedes son parte del daño. Hay mucho sufrimiento y dolor en las organizaciones. Ahora podemos curar a nuestras personas, podemos curar a los niños, sus familias, los clientes, las comunidades, el ambiente, la sociedad como un todo. Podemos curar la división de derecha e izquierda que está tan pronunciado en el mundo. Todo eso puede pasar a través de los negocios. Mi próximo libro se llama El Healing de las Organizaciones, la curación, el negocio como una fuente de curación. No el negocio de la curación, sino el negocio como curación, cualquier tipo. Y esas son las cualidades que podemos ver rápidamente. Healing, heroico, evolutivo, alineado. Bueno, todo esto. Se trata de alinearlos a todos, inspirar a las personas para que nos movamos hacia la acción, que nos hace levantarnos, ir a trabajar. Tengo un trabajo que hacer, tengo algo que tengo que hacer que tiene significado para mi vida, que me da la satisfacción que necesito. Todas las empresas tienen grandes propósitos. Lo que ponemos en nuestro cuerpo tiene un efecto en nuestra salud y de todo el planeta, de todo el sistema. ¿Qué es lo que comemos? ¿Cómo lo hacemos? Ese es el propósito del día 1 es aún más importante. Google siempre tiene un propósito, es organizar la información del mundo y que sea fácil de acceder.
Había mucha información desorganizada en el mundo. Ahora podemos encontrar mucho valor al respecto. Ahora, el segundo pilar se llama la integración de los stakeholders. Ahora, SPICE. Yo vengo de India, ¿no? SPICE debe ser como obvio, ¿no? Ahora, porque ¿qué es lo que estaba buscando Colón? Spice, ¿no? Todas las especias. Pero también significa todas las cualidades de un stakeholder en el orden indicado. Empezamos con la sociedad. El negocio debe ser parte de la solución, no del problema. Tenemos que agregar soluciones. No podemos crear obstáculos para la sociedad mientras ganamos dinero. Y eso es lo que hacen los negocios. Estar del lado de la sociedad, ser parte de la solución de forma consciente, no solamente utilizando los proveedores para que hagan un producto que cree valor, no solamente utilizar a los empleados para ganar dinero, sino cómo pueden tener mejor calidad de vida, familias, vidas, los clientes, no solamente para venderles cosas y cobrarles todo lo que se pueda, no, cómo puedo mejorar la calidad de vida de mis clientes, su bienestar, enfoquémonos en eso para crear valor para ellos. Y cuando se hace de forma correcta, es un círculo virtuoso. Contratamos personas que creen en lo mismo. A mí me gusta este negocio, no sé, es como ir a Disneylandia, es lo que me gusta, es lo que hago y eso da mucha libertad y muchos beneficios, mucha autonomía. Las personas son muy innovadoras, les importan los clientes, los proveedores, los clientes van a estar felices, van a seguir regresando y regresando y las ganancias van a crecer, los inversionistas están felices. Nos podemos involucrar en las comunidades. Bueno, hay 5 aspectos básicos que están relacionados para ayudarle al bienestar. Todo el planeta, las ciudades, los niños, cómo se tratan los animales en los negocios, todo eso. Algo que tiene que ver también con la pesca sostenible. Todo está relacionado con el negocio, con el core, alcanzar cosas simultáneamente, pero hacerlo de forma que sea un círculo virtuoso. Recuerden, los relojes solamente van en una sola dirección. Este ciclo no se puede hacer al revés. Me voy a enfocar en hacer dinero y luego voy a dar bonos a los empleados y voy a dar donaciones a la caridad. No, hay que enfocarnos en las cosas que crean valor, que empiezan con propósito y personas. Y tenemos que ir en esa dirección, en esa secuencia. Algo más diferente, bueno, ese es el tradicional. Este es el negocio, este es el planeta, esta es la sociedad, aquí está el CSR, sostenibilidad está acá, y entre tanto podemos seguir haciendo el negocio porque ellos se están encargando del planeta y de la sociedad. Esa es la vista tradicional, ese es el planeta. Aquí está la sociedad, acá está el negocio. Y el overlap, la superposición es el 100%. Todo lo que estamos haciendo está acá. Todo lo que se hace tiene que ser visto a través del lente del planeta y de la sociedad. No es el trabajo de alguien más. Liderazgo. Como dice Peter Drucker, solamente 3 cosas pasan naturalmente en una organización: fricción, confusión y bajo rendimiento. Todo lo demás necesita liderazgo. Ponemos las personas más inteligentes y vienen después y hay fricción, confusión y bajo rendimiento hasta que alguien llegue y tome la responsabilidad de liderazgo para decir, bueno, ¿qué estamos haciendo acá? Bueno, tengamos una visión, hagamos un plan. Ahora, ¿cómo llegamos allá? Tengamos una estrategia. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué puedo hacer yo? Alguien tiene que tomar ese rol del liderazgo. Es una responsabilidad. No es un privilegio. No es un monarca. Estás tomando la responsabilidad de permitir que las personas vayan a un mejor lugar y tengan un mejor desempeño. El acrónimo acá me gusta porque cae muy bien. Es selfless. Un líder consciente tiene que ser selfless. Cero egoísmo. Tiene que trascender en el yo. No en este yo angosto, sino un yo colectivo. Soy un instrumento de servicio.
Tenemos que llegar allá porque el opuesto es selfish, que es egoísmo. Y si somos egoístas, si somos liderazgo, somos líderes y utilizamos a las otras personas para alcanzar nuestros propios propósitos, no somos líderes, somos tiranos. La pregunta es, ¿por qué quiero ser un líder? ¿Es por es un jet privado o una oficina privada o es porque quiero servir? Si no, no debes ser un líder porque vas a ser muy peligroso, puedes causar mucho daño. Y esto significa, o tenemos todas las cualidades, nuevamente, la combinación de masculino y femenino. Tenemos que ser fuertes, pero también amorosos. Y tenemos todas las cualidades de espirituales, emocionales. Esas son cosas que se pueden desarrollar. Los sistemas de inteligencia emocional se pueden cambiar y pueden evolucionar como líderes. De hecho, si tengo que resumir que es un buen líder en una sola frase, es que tenemos que ser el sabio tonto del amor rudo. Es decir, tenemos que ser juguetones. Tenemos que ser juguetones como líderes. No solamente tenemos que ser serios. Tenemos que ser rudos, pero también tenemos que ser amorosos. Como dijo Martin Luther King, hay que ser rudos en la mente y ser blandos en el corazón. No se trata de que seamos uno o lo otro, tenemos que ser todo al mismo tiempo. Hay que desarrollar la capacidad de ser todo eso y luego tenemos que tener la habilidad de saber, en esta situación tengo que ser inteligente, tengo que ser actuar con el corazón o tengo que ser rudo o amoroso, tener esa flexibilidad y ese discernimiento para poder juzgar qué es lo que se necesita en una situación específica. Bien, Drucker, otra vez, cultura. La cultura es la estrategia para el almuerzo. Bueno, desayuno mejor. Todos conocen la estrategia de una empresa grande, no hay secreto. Todos los que hacen un MBA saben qué es esto, ¿no? Y se puede replicar, ¿por qué? Porque la cultura los hace únicos. Y este es el acrónimo, es tactile, táctil, algo que se puede sentir. En un negocio consciente sentimos el positivismo, la energía. Si vamos a un negocio donde todos oyen su trabajo, vamos a sentirlo también, ¿cierto? Entonces es muy táctil, muy físico. Ahora me voy a enfocar en esta palabra caring, que es el amor y la importancia o la diferencia de un negocio consciente contra un tradicional es que los negocios nuevos están construidos sobre el amor y el cuidado. Reconocen que los seres humanos necesitan esto. La mayoría de los negocios no, simplemente se basan en el estrés y en el temor. Es un mundo separado, el mundo real y el mundo de los negocios. Aquí no hay emociones, no hay cuidado, no hay amor. Todo eso se puede dejar en la puerta. Nos ponemos una máscara o una batalla, un uniforme de guerra. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan esa frase? No es personal, son negocios. Cuando el Godfather, el padrino, tenía que matar a alguien y está hablando con el hijo y le dice, hey, no te preocupes, no es personal, son negocios. Sí, es la mentalidad de los negocios, ¿cierto? No puede ser, tenemos que traer el amor y el cuidado a los negocios, es lo más natural, porque tenemos Fridays. ¿Por qué tenemos esto? Ahora, bueno, vamos a celebrar. Quiere decir, bueno, nos vamos a emborrachar los viernes. ¿Qué pasa? Dalai Lama dijo, lo más difícil es el lunes en la mañana, ¿no? Todos me están revisando ya no puedo inventar cosas, ¿no? El trabajo nos está matando literalmente, ¿no? La tasa de compromiso. 30% en el Estados Unidos les importa su trabajo, 30%, 50% son indiferentes. Es como personas remando en un bote, 5 están tratando, los otros no están haciendo nada, los otros le están golpeando a los demás con los remos. Globalmente solamente 13%. Estados Unidos es el más alto en el mundo de compromiso en el empleo. Aquí no sé, no pude encontrar aquí, pero es como por ahí, 15% aproximadamente. Pensemos en el potencial humano, no solamente la implicación financiera de esto también, pero también desde la perspectiva del empleado. Solamente tenemos una vida para vivir. En India tenemos muchas vidas, ¿cierto, no?
Aquí tenemos una vida y tenemos 100.000 horas para trabajar y es una fuente de realización si lo hacemos bien. Muchas personas no tienen esa oportunidad. Hay unos que no tienen la oportunidad de expresarse a medida que ellos van viviendo. Entonces, como dijo Freud, aquí debemos combinar el amor y el trabajo. Empezando entonces con este libro en 2007, se llama Firms of Endearment. Palabras como amor o espiritualidad, autenticidad para describir sus negocios. Todos estos 4 pilares y todo eso vino de esta investigación. Descubrimos qué es lo que hace que las empresas sean amadas. Estas empresas duran más en tiempo, en el largo plazo. Hicimos una segunda edición con más datos y también hicimos el análisis financiero al final y eso es lo que encontramos. Estas empresas tuvieron un buen desempeño en el mercado en el largo plazo. Primero encontramos, bueno, un momento, le están pagando mejor a las personas, están suministrando mejores servicios de salud, están invirtiendo en sus servicio al cliente, no están exprimiendo a sus proveedores, están pagando impuestos. ¿Cómo pueden estar haciendo más dinero? Pues sí, lo están, porque el negocio es un motor de creación de valor y si se alinean todas las fuerzas correctamente, cuando todo funciona bien, creamos mucho valor. Son muy rentables. Es importante, es bueno ser rentables. Es socialmente irresponsable no ser rentable. Si no hay rentabilidad, no hay impuestos, no hay infraestructura, no hay educación pública. Los negocios tienen que ser rentables, claro está. Es irresponsable no ser rentable. Pero importa mucho ver cómo ganamos el dinero. Se pueden hacer dinero exprimiendo a los empleados, ¿no? Exprimiendo a los proveedores y hacer mucho dinero en el corto plazo, pero ¿vale la pena? Somos un parásito, no somos un negocio. Estamos absorbiendo el valor, no creándolo. Importa cómo se gana el dinero, porque no solamente ganamos dinero en un negocio, los negocios crean, pero también destruyen el capital social, intelectual, el bienestar social, el propósito de la vida, el impacto de la cultura, cuál es la definición de una buena vida, el impacto en los cuerpos, en el ambiente. Todo esto son consecuencias de cómo operamos como negocio, y un negocio consciente quiere tener un impacto consciente en todas estas áreas, en todos estos stakeholders, siempre y cuando estén existiendo por todo ese tiempo. El negocio tradicional dice, bueno, hay que hacer dinero, eso es la razón, pero todo lo que pasa es un efecto lateral, es un efecto lateral. Bueno, eso es un efecto lateral, lo siento, estamos nosotros ganando dinero. Por consiguiente, no es tan importante. Pero lo siento, no hay tal cosa en este planeta que un efecto lateral. Si haces una cosa, hay efectos. No solamente porque lo pones allá o lo ignoras, no lo hace que se vaya. Quizás sea el impacto más significativo de tus acciones. Las utilidades duran 1 año, tus efectos laterales pueden durar 1000 años, todo eso importa. Tenemos que hacer negocios con un espectro de efectos positivos y se está haciendo. Eso es posible, esto existe, es posible, se puede hacer. Esta es la complacencia que teníamos en el pasado. Bueno, si otros sufren, nosotros estamos bien en ese lado del bote, pero la realidad es que estamos en el mismo bote. Todos nuestros destinos, vidas están conectadas, todos estamos interconectados y somos interdependientes. Bien, no hay un problema que esté sucediendo al otro lado que no sea problema mío también o que me afecte. Bueno, en China están muy contaminados, no se puede utilizar el agua. Los americanos dicen, bueno. Luego ven estas contaminaciones en California de cosas que se hacen en China. Bueno, esa es la consecuencia de cómo creamos el valor. No es aceptable, ¿cierto? Tenemos que empezar a operar
entender que estamos en un solo sistema y los negocios tienen que hacerlo. Hace un par de minutos dije que Colombia es una situación muy interesante y la importancia y la responsabilidad de los negocios ha sido pues muy buena porque estamos en una bifurcación viniendo de este pasado ahora con una oportunidad de reinventar, reescribir el futuro, pero en dos direcciones. Podemos ir hacia arriba o podemos volver a caer. A no ser que los negocios cumplan su rol, podemos terminar siendo una historia muy triste. Tenemos que despertar, ser más conscientes, tenemos que crecer como negocios, no solamente lo que queremos nosotros, pero el impacto que tenemos en el mundo. Tenemos que mostrarnos, tenemos que afrontar los retos. Y Carlos me dijo esto, tenemos que hacer un shake-up, sacudirnos, pensar diferente, no solamente seguir con las ideas del pasado. Hay que construir una sociedad conciencia. Necesitamos un gobierno consciente, el sector educativo y cómo hacemos las cosas. El elemento común es una conciencia mejor. Recuerden que los emprendedores, los terroristas tienen dos lados de la moneda. En términos económicos, lo que no se hace en un lado va a terminar siendo terrorismo, como en el Medio Oriente hay un 50% de desempleo. La misma energía puede terminar siendo emprendimiento o terrorismo, son implicaciones. Y simplemente tener los resultados más favorables. Esto pasa en muchos países, el socialismo, este concepto romántico que promete una decencia, todos van a tener un estándar, todos van a tener dignidad, educación, promete una decencia que muestra que no ha cumplido, no es compartir la prosperidad, sino la miseria. Los jóvenes en Estados Unidos ya no les gusta el socialismo, sino que quieren capitalismo que entrega un dinamismo, la innovación, la creatividad. Se puede tener el dinamismo o la decencia de ambos lados. Escoge uno, no, necesitamos los dos. Queremos decencia, dignidad como humanos. Creemos que el capitalismo consciente es una manera de ofrecer ambos. El dinamismo, porque los seres humanos están en el centro de lo que hacemos. La dignidad es importante, está sobre cualquier otra cosa, pero también es un intercambio voluntario de la libertad, no es un mandato del gobierno. Y les voy a decir que esto nos da también más dinamismo que el capitalismo tradicional y nos da mucha más decencia que cualquier otro sistema socialista que hayan visto. Para concluir, entonces, la humanidad es un espíritu, todos los recursos son finitos, lo ilimitado son las capacidades como seres humanos que tenemos nosotros. El ser humano es la energía renovable más grande que tenemos, pero hemos tomado los seres humanos y lo hemos puesto en culturas y en organizaciones que simplemente siguen órdenes, simplemente usan sus manos, pero no hemos creado las condiciones. Es decir, la semilla es muy potente, es muy poderosa. Las semillas de los seres humanos podemos crecer mucho más que eso, pero el suelo es muy tóxico hoy en día. Tenemos que trabajar en el suelo, en la tierra. Son las organizaciones, las culturas, el liderazgo, el propósito, el valor, todo este tipo de cosas es lo que define el terreno o la tierra en la que debemos sembrar. Para concluir, los que estamos vivos hoy debemos escoger vivir las vidas o las vidas más significativas, porque somos conscientes de estos retos y la habilidad de poder hacer algo. Es decir, tenemos 1 billón de genios potencialmente que tienen acceso a la información. Tenemos todo lo que necesitamos para solucionar los problemas que tenemos hoy en día. Ese es nuestro rol como líderes. Las personas están ahí, lo que hace falta es el liderazgo y es lo que tenemos que cambiar. Ahora, rápidamente tenemos el el capitalismo consciente. Tenemos una reunión, la tuvimos a la noche anterior, es un grupo muy poderoso que incluye también empresas muy importantes, 5 de las escuelas de negocios acá también, la Junior Achievement Organization, también todo el mundo que va a la universidad de 150 países y les enseñan a los niños todo este emprenderismo, educación financiera.
tenemos una guía de cómo implementar el capitalismo consciente. Y finalmente tenemos nuestra cumbre de CEOs. 225 CEOs que quieren meterse en este concepto del capitalismo consciente. Muchas gracias y por su tiempo. Educación y Tecnologías Educativas de la Universidad Javeriana. Actualmente es director nacional de la Fundación Avina y ha sido consultor temporal del Banco Mundial, UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo. Bien, esta conferencia precedida por la de RAC, pues de alguna forma es una lectura de una interpretación de los términos que él acaba de exponer. Él acaba de citar una tesis muy importante. El mundo está entrando en el paradigma del cuidado, en el paradigma femenino del mundo que es el cuidado. El cuidado originalmente comenzó a ser un tema femenino. ¿Usted qué hace? Yo trabajo. ¿Su mujer qué hace? Cuida la casa, cuida a los niños. Después pasó a ser un tema de salud. El médico diagnostica, hace cirugías, las enfermeras cuidan a los pacientes. Hoy es un problema estratégico, que es lo que yo quiero mostrarles. No es un problema de buena voluntad, no es un problema si lo queremos hacer o no lo queremos hacer. Estratégicamente es lo que tenemos que hacer. Y espero poder fundamentar esto, porque para Colombia es fundamental tener esto claro. Un tico, a ver, yo aprendo a manejar esto. ¿Cómo es? Alguien que me ayude aquí para adelantar. ¿Y este para atrasar? Sí. Ok. A ver, quisiera empezar con esta frase. Nada escapa en el cosmos a la gravedad. Nada. No hay una sola partícula en el universo que escape de la gravedad. Nada escapa en el planeta al cambio climático. Todo lo que vamos a hacer en el presente y en el futuro, la forma como amemos, la forma como vistamos, la forma como comamos, dónde vamos a vivir, qué carreras vamos a estudiar, qué problemas y qué desafíos vamos a tener, todos están relacionados con el cambio climático. Esto no es un problema ni de derecha, ni de izquierda, ni religioso, ni político. Es un problema de especie. Vengo a hablar de un tema que no tiene nada que ver con partidos, no tiene nada que ver en sí mismo con la empresa, ni con la iglesia, ni con nada. Tiene que ver es si queremos o no seguir adelante y llegar a niveles superiores como especie. Ese es el problema que tenemos que enfrentar. ¿Cómo nos vamos a comportar frente a este nuevo desafío que tiene la vida? No podemos parar de consumir, no podemos parar de producir, no podemos parar de amar, de esperar. La pregunta es cómo vamos a vivir en un mundo en esta nueva situación. Cuando hemos vivido, como lo decía ahora Rack, durante siglos hemos creído que el paradigma es acumulación, poder y éxito. Eso nos ha guiado hasta acá. Ese paradigma ha traído cosas importantes como las que se hablaban antes, tanto a nivel tecnológico como a nivel empresarial. Pero eso hay que transformarlo. No podemos seguir con el paradigma de acumulación, poder y éxito, porque ese paradigma ha generado lo que ustedes conocen, calentamiento global, contaminación. El 70% del agua dulce del mundo está contaminada en este momento. La saturación de los suelos, los grandes problemas de las migraciones, la elevada del nivel del mar, que hoy más que nunca ya sabemos que es una realidad. ¿Cómo comportarnos frente a ese mundo? ¿Cuál es el paradigma que va a guiar nuestras vidas para poder vivir mejor cada vez? Lo que le vengo a decir es que ese paradigma es el paradigma del cuidado. Estoy devolviendo la cosa. ¿Qué pasa? Bueno. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Yo quisiera eso, vamos a hablar de cuidado. ¿Realmente nos amamos? ¿Realmente amamos a los demás? ¿Realmente amamos a nuestras familias? ¿Realmente amamos nuestro trabajo? Si no aprendemos a cuidar, esa frase es vacía. El cuidado además en Colombia y para el mundo tiene una ventaja incomparable, que es el único comportamiento, ¿sí?, que tiene la doble función de prevenir daños futuros y regenerar los daños pasados. Colombia, que es un país con tanto dolor acumulado,
Porque el problema de Colombia más grave es la acumulación de venganza, la acumulación de odio, la acumulación de dolor. Ese es el problema más serio que tiene Colombia. Si no encontramos un procedimiento para irnos curando, como decía Raj, de ese dolor, difícilmente vamos a encontrar los caminos de productividad, de crecimiento, de país importante en América Latina, si no aceptamos que tenemos que curar ese dolor, ese mal de venganza, de odio, de bronca que tenemos en el corazón por múltiples razones. Pero si solamente se acuerdan de esta diapositiva, se salvó la conferencia. Cuidar no es una opción. O sea, para el ser humano en este momento, cuidar no es si cuida o no cuida. El ser humano aprende a cuidar o perecemos. Señoras y señores, el planeta no está en peligro, tranquilo, no se preocupen. Si mañana el ser humano desaparece del planeta, el planeta seguirá girando alrededor del Sol 4.500 millones de años más sin nosotros. Los que estamos en riesgo somos nosotros. Por eso es esta frase, que es de Bob, aprendemos a cuidar o perecemos. ¿Qué es la ética del cuidado? La conferencia podría terminar acá. ¿Qué es la ética del cuidado? Es el arte de elegir lo que conviene a la vida digna de las personas y al cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta. No es nada más. La ética no es un discurso, la ética es una práctica. Si usted quiere desarrollar una cultura ética en su empresa, en su vida, en su familia, hay que desarrollar la práctica como la práctica de barrer o de pintar, ¿sí? Es una práctica que se hace todos los días. Y esa práctica consiste simple y llanamente en esto. Lo más elemental que usted puede hacer, como servir una comida, o lo más grandioso que usted puede hacer, como dirigir un país, o lo más complejo que puede hacer, como desarrollar una nueva molécula, es ético sí y solo si lo que usted hace está contribuyendo a la vida digna de la gente y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Ese es el gran desafío de la ética. Y es demasiado sencillo entenderlo, pero requiere que todos nos pongamos en esa tarea. No importa lo que usted haga, ¿sí? Sea obrero, artista, intelectual, ejecutivo, poeta, creyente o ateo, de derecha e izquierda, eso no es el problema de la ética. Si lo que usted hace está contribuyendo a la vida digna de la gente, es decir, está contribuyendo a que los derechos humanos sean posibles y al mismo tiempo su actuación está contribuyendo a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, su actuación es ética. Eso es todo. ¿Qué son los bienes ecosistémicos del planeta? Son los bienes que el planeta nos da gratuitamente y hacen posible la vida. ¿Dónde está la fábrica del oxígeno? ¿Dónde está la fábrica del agua? ¿Dónde está la fábrica del clima? ¿Dónde está la fábrica de la reproducción? ¿Dónde está la fábrica de los vientos? ¿Dónde está la fábrica de las semillas? ¿Dónde está la fábrica de las estaciones? Todo ese de los paisajes, todo ese conjunto de bienes que el planeta nos da gratuitamente, esos son los bienes ecosistémicos. Y sin ellos no hay vida. Podemos llenarnos de dólares como un mafioso, pero sin eso no hay vida. Y la otra cosa que nos enseña esto es a no confundir el dinero con la riqueza. Hemos inventado el negocio que da más dinero en el mundo, que es el narcotráfico. Es un invento colombiano. Pero no hay nada de todos los inventos que hemos hecho que destruya más riqueza que el narcotráfico. Aprendimos a crear dinero. Ahora tenemos que aprender a crear riqueza. El dinero no es la riqueza de una sociedad. El dinero es el conjunto de bienes, servicios, valores, ambientes, transacciones y relaciones que le permiten a una sociedad vivir dignamente y cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Esa es la riqueza de una sociedad y es hacia esa riqueza que debemos caminar. ¿Cómo y dónde se construye la ética? Es la pregunta. La respuesta es tan obvia que asusta. A ver, señoras y señores, la realidad de esta sala no son los atriles, ni el micrófono, ni las luces, ni la silla, ni las escaleras. La realidad de esta sala son las transacciones que se generen en la sala. La realidad de este congreso, mañana nos vamos todos y esto queda
vacío, no hay realidad, no hay significado. El significado de este Congreso depende del conjunto de transacciones económicas, políticas, sociales, emocionales, culturales y espirituales que ocurran en este Congreso. La realidad no son las cosas, la realidad son las transacciones. Son los intercambios emocionales, espirituales, económicos y políticos que tengamos. Económicos, todos lo saben, bienes y servicios. Político, la política no es la ciencia del poder, la política es la ciencia de articular intereses personales y colectivos. ¿Sí? El poder de un político como el presidente Uribe viene de su poder de articular intereses. Esa articulación de intereses es lo que le da poder. La ciencia del poder es articular intereses. La ciencia de dirigir una empresa es articular intereses hacia unas metas y objetivos. Los intercambios sociales, roles, estatus y reconocimientos, que en una reunión como esta es muy importante. Ustedes intercambian roles, yo soy el presidente, el gerente, todo el juego acá es de intercambio de roles y de posiciones. El intercambio emocional, que es muy intenso también en estas reuniones, que son sentimientos y sentires. El intercambio cultural, que son las formas de ver y estar en el mundo. La forma como Rak ve el mundo como hindú es distinta a la forma como nosotros lo vemos. ¿Sí? Y sobre todo, algo que nunca se habla, que Rak habló, los intercambios espirituales. ¿Qué es la espiritualidad? Lo que dice ahí, la capacidad de evitar o disminuir el dolor en los otros. Esa definición es de Dalai Lama, no es mía. Una sociedad comienza a ser dinámicamente seria cuando toda la acción está orientada a la espiritualidad, o sea, a cómo logramos que haya menos dolor en el mundo, en la empresa, en la vida, en el pensamiento, en los amores, etc. Un estado altamente evolucionado es un estado compasivo, no es un estado dictador. ¿Por qué? Porque todos los ministerios, ¿para qué existen? Para disminuir el dolor de la ignorancia, los dolores de la salud, los dolores de la pobreza, los dolores de la inseguridad. Para eso existen los ministerios. Los ministerios no existen para mandar, existen para hacer disminuir el dolor y aumentar la felicidad. Es a través de las transacciones como todas las cosas adquieren valor o pierden valor. Un mundo sin transacciones es un mundo indiferente, es un mundo sin significado. Pensemos en eso. Solo cuando hay transacciones las cosas tienen valor o pierden valor. Son las transacciones los que quitan o dan valor a todo, y es en las transacciones donde se construye o se destruye la ética de una sociedad o de una empresa. No hay ningún lugar para ir por la ética, no hay ningún lugar para comprar la ética. No, ese lugar no existe. Es en las transacciones donde si las transacciones son ganar, ganar, usted agrega valor y construye ética. Si sus transacciones son ganar, perder, usted destruye ética. Y si son perder, perder, lo mismo. Es en esa cotidianidad donde se construye la ética. Esto es lo que tenemos que entender y no tenemos que entender nada más. ¿Qué es cuidar? Es saber hacer transacciones, ganar, ganar, en todos los tipos de transacciones y en todos los espacios donde ocurren esas transacciones. Ahora, pensemos, ¿qué es una empresa? Bueno, aquí todos ustedes manejan empresas, yo también he manejado empresas. ¿Qué es una empresa? Una empresa simplemente es un conjunto de protocolos, un conjunto de procedimientos y un conjunto de algoritmos. No es nada más que usted busca hacer funcionar. Administrar una empresa es procurar que esos protocolos, ¿sí?, respondan a la estructura y que protocolos y estructuras respondan a las metas y objetivos de la empresa. Donde la realidad, usted puede poner lo que quiera como objetivos éticos de su empresa. La pregunta es, ¿los procedimientos y los protocolos de su empresa contribuyen a generar transacciones ganar, ganar a nivel emocional, político, social, espiritual y económico? Porque lo que genera el dinero a una empresa no es el dinero, lo que genera una empresa es los procesos que acumulan valor y que se pueden costear, se pueden pagar. Entonces, hacer el análisis ético de una empresa no es invitar a ningún grupo experto en ética, es simplemente con su gente mirar si el conjunto de prácticas
el conjunto de procedimientos, el conjunto de protocolos, ¿sí?, contribuyen a generar procesos, procedimientos, ganar, ganar. Quizás está aquí alguien de Ocensa, que es una empresa que ha tomado la decisión hace años de poner el cuidado como core del negocio. Hacemos reuniones unidad por unidad con los financistas, con los abogados, con los de seguridad, etcétera, y nos reunimos siempre a lo mismo. A ver, examinemos, el gran negocio está claro, examinemos si las formas como construimos los contratos generan procesos ganar-ganar. Si el sistema como entrenamos la gente, estamos formando gente para procesos ganar-ganar. Si la forma como hacemos la selección de personas, la capacitación de las personas están en procesos ganar-ganar. Si el conjunto de protocolos y procedimientos generan procesos ganar-ganar, su empresa está en un proyecto ético. El concepto ganar-ganar, aquí hay muchos economistas saben que se lo debemos a John Nash, ¿sí? Nash, cuando va a hacer su tesis de doctorado, él es matemático, ¿no? Bueno, murió va a ser 2 años ahora en noviembre. Nash, el de la mente brillante, cuando estaba buscando su tesis, tema para su tesis de doctorado en matemáticas, se pone a examinar las ecuaciones de la economía y descubre que las ecuaciones están montadas sobre modelos ganar-perder. Cuando yo era vicepresidente del Grupo Social, hablaba con los presidentes de las compañías de la Fundación Social y me decían, Bernardo, estamos de acuerdo con usted, pero es que cuando desaparece la competencia uno siente un fresquito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro está hecho para modelos ganar-perder. El gran desafío en la formación del nuevo talento humano, de los nuevos ejecutivos, de los niños en el jardín y en las escuelas, es cómo logramos desarrollar formas de pensamiento, formas de procedimiento para generar una cultura ganar-ganar, que es la única cultura que puede volver a una sociedad rica, libre e independiente. Nadie nos puede dar ese regalo. No hay, la ética no requiere de iluminados, no requiere que alguien nos venga a salvar. La ética requiere que nosotros, en las múltiples formas de hacer y de vivir, seamos capaces de ver si nuestros procedimientos en el amor, en el trabajo, en la política, en la economía, en la espiritualidad son transacciones ganar-ganar. O sea, transacciones que contribuyen a la dignidad humana y al cuidado de los bienes ecosistémicos del planeta. Es tan obvio que asusta, es tan obvio que no lo queremos ver. Queremos un discurso extraño, ese discurso extraño no existe, es esto, no es nada más. Como es una práctica, uno a veces comete errores. Hay personas que logran desarrollar mucha ética en los negocios, en transacciones ganar-ganar, a veces en el amor, en lo social, pero a veces no lo logran en lo espiritual y tienen que trabajar allí. Otros no lo logran en el amor, otros no lo logran en lo social. Pero es la práctica, la búsqueda continua lo que va volviendo ética en esta práctica a una sociedad. Entonces siempre hablamos de valores éticos. A ver, esta es otra cosa. Acabemos con el discurso de los valores rápido. Los únicos valores que existen son nuestras rutinas. ¿Usted quiere saber qué valores tiene su casa? Mire las rutinas de su casa. ¿Usted quiere saber qué valores tiene la escuela o el colegio donde estudia su hijo? Mire las rutinas de la escuela donde estudia su hijo. ¿Por qué los colombianos nos echamos la bendición a múltiples cosas? Porque la mamá nos enseñó en la rutina a hacerlo. Lavarnos los dientes, eso es una rutina, un valor del cuidado de la dentadura, es fruto de una rutina. ¿Cuáles son los valores de su empresa? Desde el nivel de la presidencia, del board, hasta la portería, mire las rutinas de su empresa. Esos son los valores reales. No echemos discursos sobre valores, miremos las rutinas. Entonces, ¿por qué está conformada la ética de una empresa? Por el conjunto de valores que producen las rutinas de los protocolos y los procedimientos con que se opera la empresa todos los días. Es muy sencillo. Es ese conjunto de transacciones al interior y entre las empresas, ya sean públicas o privadas, y de estas con las personas, entendidas como ciudadanos o como clientes, y de los ciudadanos entre sí, todos actuando en función de hacer posibles los derechos humanos y cuidar el planeta, es lo que hace una sociedad ética. O sea, la sociedad no le vuelve ética a los discursos de nadie.
Observe que las grandes sociedades éticas no tienen gente que les eche discursos sobre ética. Son sociedades que se esfuerzan porque sus rutinas protejan la vida, protejan la dignidad humana y cuiden el planeta. En la medida que estas formas de actuar y de ver el mundo se van perfeccionando día tras día y las personas de esa sociedad van construyendo su cultura ética, su modo de ser ético. La ética se construye y se vive en la cotidianidad. Pero ¿cuál es el problema de la ética, señores y señoras? Que la ética no es acumulable. La ética pertenece a ese conjunto de bienes importantes de los cuales ninguno es acumulable. Los bienes importantes de la vida no se pueden guardar en ninguna parte. El amor no es acumulable. La verdad no es acumulable. La fidelidad no es acumulable. La democracia no es acumulable. La ética no es acumulable. Usted puede ser honrado 50 años y el día 50 años más un día dejar de serlo. Los 50 años de honradez no le garantizan que el año siguiente va a ser honrado. Los bienes importantes de la vida tienen una gran característica, que solamente existen mientras se producen. Si usted los deja de producir, dejan de existir. Usted puede acumular Coca-Cola, puede acumular cerveza, y si usted la deja de producir, está ahí. El amor no. La verdad tampoco. La fidelidad tampoco. Por eso la actuación ética tiene que ser todos los días. La ética no es acumulable. Por eso es tan peligroso los premios de ética a las empresas. Si usted le da un premio de ética a una empresa, lo único que está diciendo es, hasta este día es ética, mañana puede dejar de serlo. Por eso es tan poco práctico y tan poco útil dar premios de ética. A uno no le pueden dar premios por ser ético. No puede ser cierto que eso sea premiable. Eso es lo que hay que hacer. A uno no le puede dar premio por respirar. Si deja de respirar, muere. O sea, ese es el universo de nuevas categorías que nos invita el cuidado. ¿Entonces acabó o qué? Me cortaron la exposición, pero bueno, no hay problema. No sé qué pasa. Bien, miren lo siguiente, les va a sobrar tiempo. Creo que es claro, pero quisiera decirles esto. Vean. El cuidado tiene muchas variables. Era la diapositiva que falta, no sé por qué no está. Cuidado de sí mismo. ¿Qué significa el cuidado de sí mismo? El cuidado del cuerpo y el cuidado del espíritu. Colombia es un país que todavía no ha entendido el cuidado del cuerpo. Por eso matamos, por eso torturamos, por eso descuartizamos. Por eso hay gente que cree, hace poco estaban cargando un camión de café, yo soy de Armenia, en Armenia, y los volteadores sudando, la plataforma muy alta. Le digo yo al señor que tiene con qué, vale, ¿usted por qué no le pone una plataforma a ese camión para que no haya que hacer eso? Que suden, para eso les pago. O sea, nosotros creemos que hacer sufrir el cuerpo del otro es una forma válida para justificar el salario. No tenemos una filosofía del cuerpo. Ahora miremos esto, en salud. Por ejemplo, en Colombia no tenemos una visión de salud, tenemos una visión de medicina. Piensen en las EPS. Con todas las que están acá, yo pertenezco a una, obvio. Piensen en esto. El principio de Alma Ata de 1976 dice lo siguiente. Medicina para todos no es posible en ninguna sociedad. Ninguna sociedad tiene dinero para darle medicina a todo el mundo. Ni Estados Unidos, ni Inglaterra, nadie. Salud para todos es posible en cualquier sociedad. Porque la medicina es un problema de ciencia, inversión y tecnología. Y la salud es un problema de educación y comportamiento. Y solamente una sociedad que es capaz de darle salud a todos puede darle medicina a todo el que la necesite en el momento que la necesita y de la mejor calidad. Es muy fácil darle medicina a un pueblo sano. Es muy difícil darle medicina a un pueblo enfermo. Pero nosotros estamos más preocupados por la medicina que por la salud, porque estamos más preocupados por la enfermedad que por la salud.
preocupamos cuántas radiografías, cuántos TAC, etc. Pero no estamos preguntando cómo vamos a llegar a que todos los municipios tengan agua potable, cómo aseguramos año tras año, generación tras generación, que todos los niños estén vacunados, cómo garantizamos que los cordones sanitarios funcionen bien, cómo garantizamos que todo el mundo adquiera la costumbre de lavarse las manos. Si mañana aquí al frente al centro de convenciones abren un hospital de 10 pisos para operaciones de cielo abierto del corazón, sale en el periódico, en todos los periódicos del país, frente al centro de convenciones se inauguró hospital, bla, bla, bla. Salva uno. Aprender a lavarse las manos, lo que enseñan los profesores todos los años a los niños de primero de primaria con jaboncito y la agüita, aprender a lavarse las manos, previene el 80% de las enfermedades infectocontagiosas de un país, y eso no sale en la prensa. Acuérdese cuando la pandemia H1N1, que va a hablar Obama, que va a hablar Merkel, que va a hablar el Papa, y me preguntaban a mí qué iban a decir. Les dije, van a decir lávense las manos, no pueden decir más. ¿Qué dijeron? Lávense las manos. Ese es el valor del cuidado del cuerpo, de los comportamientos en salud. Necesitamos más empresas de salud y menos de medicina. Ese es un gran desafío político. Pensemos en el deporte. Ya habló Farid. Es un amor al cuerpo. La otra parte del cuidado de sí mismo es la espiritualidad. Nosotros nos dan formación religiosa. Yo soy católico. A nosotros nos dan formación religiosa, pero no nos dan formación espiritual. ¿Qué es la formación espiritual? Lo que les decía antes. La espiritualidad consiste en la capacidad de una persona o de una sociedad de trabajar continuamente por evitar o disminuir el dolor en los otros. Es la característica fundamental de la espiritualidad, es la compasión. Como cuando el científico pasa horas y horas bregando a buscar un diagnóstico adecuado para salvar a una persona, eso es compasión. Cuando está buscando un modelo adecuado para aumentar el empleo de una forma rentable, eso es compasión, porque disminuye dolor. Cuando somos capaces de orientar a un montón de muchachos en su significado de la vida para evitar el dolor del vacío, del sinsentido de la vida, eso es compasión. Cuando tratamos de que las formas de ver el mundo de los negros, de los indios, de los pobres, de los migrantes, de los lisiados, de los tristes, las formas de ver el mundo surjan y se puedan poner en las pantallas, eso es compasión. Porque no hay cosa más dura y más terrible que mi forma de ver el mundo, mi forma de hablar, mi forma de vestir sea despreciada. Entonces, lo que nos enseña el cuidado en el cuidado de sí mismo es cómo cuidar nuestro cuerpo, cómo cuidar nuestro espíritu. Pero permítanme decirle, el gran desafío del cuidado del espíritu es cómo pasamos de una lógica heterónoma a una cultura autónoma. Nadie le puede dar la libertad a una persona, nadie. Si yo le pregunto a uno de los señores que está aquí en el estudio, manejando los equipos, le pregunto, ¿quién es su jefe? Y me dicen, mi jefe se llama Mad Master, se llama Bruce. Y le digo, bueno, Bruce le dice lo siguiente a un señor adentro que se llama Luis. Le dice, mire Luis, si usted quiere seguir trabajando en la Andy, tiene que levantarse a correr todos los días a las 4 de la mañana, llueva, truene o relampaguee, ya sea en Bogotá o en Cartagena. ¿Qué piensa Luis de Mad Master todos los días a las 4 de la mañana? Que es un desgraciado. Ok, imagínense que Luis nunca hizo eso. Sino que un día no pasó eso, Bruce no le puso esa regla, sino que Luis un día dijo, me voy a levantar a correr todos los días a las 4 de la mañana, porque yo quiero. En esta segunda ocasión, cuando Luis comienza a correr, ¿qué siente? Alegría y libertad. ¿Por qué el mismo hecho aquí produce ira y aquí produce alegría? Porque aquí el orden viene desde afuera, aquí el orden viene desde adentro. Solo la autorregulación del comportamiento humano produce libertad. Nadie nos puede dar la libertad a los colombianos. Nadie le puede dar la libertad a ninguno de ustedes. Nadie me puede dar la libertad a mí. Solamente si los colombianos decidimos autorregularnos bajo el proyecto de cómo podemos todos contribuir a la dignidad humana y al cuidado de este pedazo de planeta y a contribuir a que otros también
puedan cuidar la dignidad humana y contribuyan a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta, hemos aprendido a ser libres porque hemos aprendido a cuidarnos y a cuidar. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días aún para todos a este panel que un poco lo habíamos preparado con el doctor Carlos Raúl ayer. Es un panel bastante, digamos, atípico en una asamblea de empresarios, máxime cuando Bruce nos pone la tarea de cómo sacar de un grupo de personas, de unos panelistas, unas ideas concretas que nos ayuden a entender la dimensión de lo que se llama la ética empresarial, que suena como a regaño, que suena como algo chocante, pero es algo de lo que cada día se habla más. Cuando a uno en el ejercicio, y en eso cito un poco a uno de los columnistas del diario La República semanal, el premio Nobel, Krugman, él dice, mire, los generadores de información económica se dividen en tres grandes grupos. El primer grupo, que es el de los grecorromanos, estos personajes que escriben econometría, modelos económicos, cosas sofisticadas de administración, y son los personajes muy encaminados a la academia. El segundo grupo son ustedes los periodistas, los del sub y baja. Sube la inflación, baja el dólar, sube el crecimiento, baja el crecimiento. Y hay un tercer grupo que son los de aeropuerto. El monje que vendió el Ferrari, cómo ser gerente en 3 días, que es como una autoayuda empresarial. Y siempre estos temas de ética empresarial terminan como en ese grupo, como en el grupo de la autoayuda, como en el grupo de lo que es importante pero no es necesariamente relevante para el ejercicio empresarial a diario. Y nosotros, y particularmente nuestra prensa económica, está muy encaminada a lo que de pronto plantea ahora Bernardo, los rankings. Y uno por lo general cuando ve empresarios y le dicen qué empresa maneja, uno fácilmente sabe que si está entre las 10 primeras de ingresos anuales, debe estar con unos ingresos de 8 billones. No hay ninguna empresa que esté entre las 10 primeras que tenga menos de 8 billones. Si tiene unos ingresos de 1,1 billones, está entre las 100 primeras. Y para estar entre los 1000, tiene que tener ingresos anuales más o menos de 120.000 millones. Pero se me adelantó un poco Bernardo cuando precisamente planteaba eso. La ética, ¿cómo se mide? ¿Cómo meter el tema ético? Y más cuando lo hemos encontrado como una palabra clave a la hora de enfrentar todo el tema de la corrupción, que es quizás el debate, ustedes lo vieron ayer con los presidenciables, la corrupción cada día sale y siempre el antídoto es la ética o el antídoto es la transparencia. Yo quisiera darle 3 minutos a cada uno de los panelistas para que nos explicaran o nos aportaran, muy corto, 3 minutos cada uno, cómo la empresa debe asimilar los temas éticos, ya que no es de indicadores, ya que no es cuantitativo, cómo abordar el tema ético desde las empresas para verdaderamente poder transformar la cultura. Si quiere, arrancamos desde más allá, desde la… no los veo… Desde Bernardo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, y para mí es un gran honor estar aquí compartiendo escenario con Raj, con Bernardo, con Henry, con Carlos Raúl, con la gente que realmente ha sido un formador de opinión desde hace muchos años en el tema ético. Nosotros en ISA pensamos que la ética no es un tema de formatos o formalismos, sino que es un tema de cultura y de personas. Y además pensamos que sí se puede. ISA es una compañía de capital mixto y el capital mixto está como con una nube encima de que cualquier cosa que tenga un componente de sector público pues no puede ser ético. En ISA somos un ejemplo de que sí se puede. Llevamos 2 años, 16 y 15, ganándonos el Premio Nacional a las 20 al mejor gobierno corporativo,
tenemos una política de sostenibilidad que nos ha llevado a estar en el Dow Jones Sustainability Index. Trabajamos fuerte en educación, en medio ambiente. Somos además propiamente un país, una compañía multinacional, y lo hacemos así en todos los países. Y a pesar de que Bernardo nos decía que la ética no es premiable, pues además de que ganamos el ALAS 20, hemos ganado 100 puntos en transparencia internacional. El mensaje nuestro al interior de crear cultura es un mensaje de corresponsabilidad, que es también lo que Raj decía. Nosotros debemos ser corresponsables con una creación de planeta, una creación de sociedad y evidentemente de un propósito. Pero como una imagen habla mejor que 1000 palabras, yo lo que les quiero decir es que nosotros hemos querido plasmar eso públicamente, decírselo a nuestros colaboradores, a nuestros proveedores, a nuestros clientes y a toda la gente, de dos maneras. Primero, un cambio de nuestro logo. Nuestro logo cambió. Y de nuevo cito a Raj, el logo nuevo es un logo que nos aleja de formas duras y nos acerca, si ustedes quieren, a una forma más femenina. Y estamos muy orgullosos de eso. Y segundo, hemos sacado un manifiesto que es un desafío grande hacia la ética, un desafío grande hacia la corresponsabilidad, y ese manifiesto es el que les vamos a presentar ahora en un muy breve video. Cumplimos 50 años, conectando países y mejorando la calidad de vida de millones de personas. Esa es nuestra gran responsabilidad. E a assumimos, exigindo de nós mesmos, dos nossos parceiros e aliados, o mesmo nível de excelência que ganhou a confiança de todos. Para honrar el camino transitado, hoy debemos comprometernos nuevamente con lo mucho que queda por hacer. Tomamos conciencia de que todos somos parte de un todo. La humanidad y el mundo cada vez nos plantean mayores retos. Ahora, nuestro esfuerzo debe ser transformar la experiencia ganada en nuevas respuestas a los nuevos desafíos, entendiendo que cuando conectamos un punto con otro, estamos conectando personas, haciendo de cada conexión un acto inspirador. Si somos conscientes de que todos somos uno, hay conexión. Si estamos seguros de que nuestro bienestar está ligado al de todos, hay conexión. Si sabemos que la excelencia es el resultado de la exigencia con que enfocamos cada acto de vida, hay conexión. Si reconocemos que nuestro planeta es frágil y hay que cuidarlo, hay conexión. Si comprendemos que nuestros actos, por pequeños que sean, tienen impacto, hay conexión. Si descubrimos que en cada uno de nosotros está el cambio que deseamos para el mundo, hay conexión. Si nos conmueve saber que estamos hechos para grandes retos, hay conexión. Si nos comprometemos a tener una participación constructiva y responsable en la toma de decisiones, hay conexión. Después de medio siglo, nos renovamos creando conexiones. Una tras otra, sin fronteras, sin barreras. Ese es nuestro legado para las nuevas generaciones. Estamos convencidos de que si hay conexión, hay vida. Celebremos. ISA, conexiones que inspiran. Eso es nuestro manifiesto y estamos comprometidos con ese inmenso desafío de inspirar a quienes tocamos, colaboradores, comunidades, proveedores y toda la sociedad.
Henry Urraín. Bueno, voy a utilizar 3 diapositivas para contarles mi visión sobre el tema de cumplimiento y corrupción. Vengo trabajando en los últimos 10 años en teoría de normas sociales. Me ayudan con la diapositiva. Tema de la dependencia de la tecnología. Bueno, principios de los años 90, estos 2 psicólogos, Deborah Prentice y Miller, en la Universidad de Princeton, escribieron este artículo, que es el artículo más citado en el debate de teoría de normas sociales en el mundo hoy día, y encontraron el efecto de las normas sociales configurando, digamos, prácticas de consumo de alcohol en estudiantes en la Universidad de Princeton. Resulta que en un ranking de consumo de alcohol per cápita de la Universidad de Princeton aparecía en segundo puesto en los eventos públicos de mayor consumo de alcohol per cápita en Estados Unidos. Es la universidad que había sido famosa porque ahí vivió sus últimos años Einstein, Gödel. La Universidad de Nash ahora era famosa por el chupe. Entonces las directivas le pidieron a un grupo de científicos sociales que ayudaran a ver qué estaba pasando, este problema del alto consumo de alcohol, y ellos encontraron lo siguiente: cada estudiante, las preferencias individuales de cada estudiante de consumo de cervezas a la semana, por ejemplo, era de 8 cervezas, pero cuando le preguntaban qué creen que consumen los demás estudiantes en Princeton, decían 16. Cada uno decía, yo quisiera consumir 8, los demás 16. Ese era más o menos el récord de todos. Es decir, los estudiantes le atribuyeron a su grupo de referencia el doble de la preferencia de consumo de lo que ellos mismos deseaban consumir. En un estudio longitudinal de 2 años, lo que terminaron observando es que todos terminaban consumiendo 16 y no 8. Es decir, todos terminaban plegándose a lo que creen que hacen los demás más que a lo que ellos mismos consideran deseable consumir. ¿Por qué este tema es tan importante para entender el tema de corrupción y cumplimiento de normas en Colombia? En las encuestas de cultura ciudadana que venimos realizando desde hace más de 15 años, hemos observado un gusto y un entusiasmo con la ley y las normas tremendamente alto en nuestras ciudades en América Latina. Pues ahí está Cartagena, por ejemplo, que tiene un récord del indicador de gusto con las leyes y las normas de 94%. Y tenemos a Estocolmo, la capital de Suecia, 30 puntos por debajo de Cartagena. Yo diría, pues eso está muy raro. Pero eso es cierto, nos gustan mucho las reglas y las normas, pero eso no necesariamente predice que vayamos a cumplirlas en la práctica. Para entender el comportamiento público de la gente, nos dice la teoría de normas sociales, hay que ver qué piensa la gente de su grupo de referencia. Entonces ahora miremos estos angelitos que les encantan las leyes y las normas, qué piensan de sus conciudadanos. Aquí está. Entonces, Cartagena, que tenía un indicador de 94% en gusto y entusiasmo con las normas y las leyes, cuando se le pregunta, ¿más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos en su opinión? Dice sí, 92%. ¿Más de la mitad de los ciudadanos de su ciudad son corruptos en general? 67% dice que sí. La mayoría de cartageneros se siente hipercorrecto, se imagina súper gustoso de la ley y las normas, pero cree que vive entre gente que no cumple, que transgrede. Lo que más cambia de Estocolmo a Bogotá o de Cartagena a Bogotá no es un discurso más fuerte sobre la ley y las normas en los suecos, sino es una visión primero más simétrica, más parecida a lo que piensan de sí mismo y mucho más generosa en los otros. Es decir, lo clave aquí está siendo qué nos representamos, qué grupo de referencia nos representamos, quiénes nos imaginamos que están con nosotros, y hemos venido notando un rasgo de algo que yo he venido llamando soberbia moral en la sociedad colombiana. Cada colombiano se considera súper correcto y cree que vive entre gente mal comportada, tramposa y corrupta. Eso es un predictor tremendamente grave, digamos, ese es el punto central. Si queremos tener una sociedad en donde se cumplan más los comportamientos, en donde se reduzca la corrupción, tenemos que cambiar profundamente las representaciones de lo que
creemos que somos y con los que creemos que vivimos. El problema aquí es de narrativas, representaciones y el rollo de la gente que convive con nosotros. Con Juan Camilo Cárdenas vimos un tema doloroso en el decano de los Andes de Economía. El salón en el que los estudiantes creen que sus compañeros copian más es un salón en el que hay más copia afectiva. El salón en el que los estudiantes creen que sus compañeros son más honestos, hay muchas menos copia efectiva. Eso es tremendamente crítico, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en encuestas que hemos hecho en un sector de empresarios hace 10 años, vimos un fenómeno muy parecido. El 90% de los participantes decía que las otras empresas hacen trampa, ellos no, y eso es un predictor pues tremendamente grave de cumplimiento. Entonces voy a dejar por ahí, por ahora, pero el tema mío es de representaciones y normas sociales. Gracias. Okay. Bernardo. Dos cosas. Las recomendaciones que voy a hacer son de Dee Hock. Muchos acá saben quién es Dee Hock, el creador de Visa Internacional, que solo ha escrito un libro, que lo escribió a los 70 años, a la edad mía. Nunca fue a la universidad importante, su único curso fue ir a en un sector rural de Estados Unidos a un curso técnico, y por cosas de la vida llegó a un banco y después inventó semejante cosa que se llama Visa. Él dice lo siguiente: si usted quiere que esto funcione, haga las siguientes cosas. 1, dedique el 50% del tiempo a formarse usted mismo, o sea, a autoconocimiento, autorregulación, autoestima, para poder ser autónomo. O sea, gaste mucho tiempo. Si nadie, dice esta frase, nadie es digno de dirigir nada si no consume el 50% de su tiempo formándose a sí mismo, sobre todo en ética, en el trabajo que le toca hacer, en manejar más gerencia, más administración, más relaciones, más networking, etc. Pero sobre todo en aprender autorregulación, autoestima y autoconocimiento. De lo más importante es el autoconocimiento, porque ahí se deriva todo. Y nosotros no tenemos muchos métodos para eso. Segundo, dedique el 25% de su tiempo a ayudar a que su jefe tenga éxito. Porque si usted le ayuda a su jefe a tener éxito, usted gana en libertad y la empresa gana. Tercero, dedique el 20% de su tiempo a que sus colegas tengan éxito, porque son los colegas los que vuelven el trabajo un infierno o un paraíso. Y dedique el 5% de su tiempo a dirigir la gente si la tiene, pero enséñale esto mismo. Sería como el primer aporte. El segundo aporte sería esto, en el minuto que queda. Nosotros tenemos un problema y es que nos encantan hacer campaña contra la corrupción, campaña contra la droga, campaña contra la pornografía, campaña contra el machismo, etc. Desde los años 40 del siglo pasado está demostrado que siempre cuando usted hace una campaña contra algo, lo que está aumentando es el nivel de información negativa para que otros que no hacían las cosas las hagan. Pero nos cuesta mucho trabajo pensar trabajos creativos en términos de visión de futuro. Gastamos mucho tiempo haciendo campañas contra la corrupción y no gastamos ni un segundo mostrando que la probidad en las personas y en los negocios es altamente rentable. No tenemos ningún trabajo en la cultura de la probidad. Cuando hacemos muchas campañas contra la corrupción, terminamos condenando a los probos, condenando a los honestos, que se sienten solos y aislados en la sociedad. El país necesita campañas sobre la probidad si quiere enfrentar la corrupción. Gracias. Okay. Doctor Carlos Raúl. Bueno, muy buenos días, buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a Urus, a la Junta de Dirección General, a mis colegas acá y por supuesto a todos ustedes. Cuando realmente nos hacemos un alto en el camino y nos dedicamos a pensar y a pensar sobre lo que se piensa. Yo, si me lo permiten, quiero arrancar
tal vez algo que yo quiero compartir con ustedes. Yo no puedo desaprovechar estos escenarios, Fernando, con los empresarios, precisamente para compartir esa visión desde un empresariado diferente. Muy bien nos lo comentaba hoy Raj, esa invitación a ser conscientes del entorno, de las relaciones. A mí personalmente no me gusta el nombre de grupos de interés, es como interesado, y menos en un banco, uno hablando de interés, bajito, alto, tasas, y grupos de relación. Y cuando uno habla de grupos de relación, pues las cosas son diferentes. Y hoy que ponemos el tema de la ética, y gracias a ustedes por asistir a escuchar sobre estos temas, y seguramente en la media hora que nos queda, ojalá podamos salir con 1, 2, 3 aprendizajes que nos llevemos a nuestras organizaciones. Yo, sinceramente, tal vez uno de los códigos de ética más bonitos en su redacción, código de conducta muy bien escrito, me permito leer 2 párrafos de este código. Dice: queda prohibido a todos los integrantes de la organización financiar, costear o patrocinar de cualquier manera la práctica de actos ilícitos, utilizar un tercero para disimular u ocultar su identidad e intereses reales, ofrecer, prometer, conceder, autorizar, aceptar o recibir directa o indirectamente cualquier tipo de ventaja o pago, obsequio o entretenimiento que contradiga los lineamientos de la organización, pueda ser interpretado como ventaja indebida, coima, soborno o pago en virtud de una infracción, infrinja cualquier legislación o reglamentación a la cual una empresa de la organización está sujeta. Este es uno de los códigos mejor redactados, pero queridos amigos, les quiero decir algo. Este es el código de ética de Odebrecht. Entonces, a eso fue a lo que vinimos. ¿De qué vamos a hablar? ¿De códigos o de comportamientos? ¿De conductas? ¿Cómo vamos nosotros a crear una cultura diferente que no sea la cultura del atajo, del vivo, del avispado? Desafortunadamente, nuestra sociedad es una sociedad que ha venido perdiendo en calidad moral. Y hablamos de reforma tributaria, de reforma pensional, de reforma a la salud, pero no hablamos de la más importante, que es la reforma moral. Tenemos que hacer un alto en el camino. Yo quiero que todos de verdad, por algún momento, nos lleváramos en el pensamiento cómo estamos construyendo nuestras decisiones en las organizaciones. Las decisiones vienen precedidas de la ética y la ética de la escala de valores. ¿Cómo en nuestras organizaciones, con 1, 10, 100, 1000 empleados, estamos generando una cultura diferente? Una cultura que nos permita tal vez hacer las 2 preguntas estratégicas que casi nunca nos hacemos en nuestras empresas. ¿Qué es un buen negocio? ¿Y cuál es mi negocio? La obligación de los empresarios de ser rentables no ha cambiado. Lo que cambió fue el concepto de rentabilidad. Ya no hablemos tanto de sostenibilidad asociada al tema ambiental, hablemos de perdurabilidad. ¿Qué es lo que va a hacer de verdad que una organización sea perdurable? Yo creo que después de mucho tiempo en la vida me he encontrado que la reputación y la confianza, porque la confianza se construye toda la vida y se pierde en un segundo. No hay nada en las relaciones humanas que genere más valor que la confianza, directamente proporcional. A mayor confianza, mejores los resultados. Los invito a que hagamos un alto en el camino y de verdad pensemos el rol que tienen hoy nuestras empresas y cómo estamos teniendo nuestras conversaciones internas. Al fin y al cabo, los resultados de las organizaciones son el resultado de sus conversaciones. Thank you. This is a leader I admire a lot Este from es everything I know. un líder que yo admiro mucho, son palabras poderosas. Quiero enfatizar que los líderes tienen el tono. Los seres humanos tenemos una línea entre el lado oscuro y el lado brillante. Es muy delgada. Un líder puede venir y decir,
o pueden conectarse con las mejores cosas, los ángeles o los demonios, como el experimento del Milgram que muestra esto. 2/3 de estas personas pueden ser inducidas a choques eléctricos a otras personas simplemente porque se les dijeron que lo hicieran, simplemente seguían órdenes y se quitaron cualquier sentido de responsabilidad. Eso es un estado de simplemente seguir las reglas y no tengo ningún control. No podemos tener esto donde las personas tengan la habilidad de salir, donde hay unos valores más importantes. Si podemos hacer esto explícito en nuestras organizaciones, no nos podemos esconder detrás de la burocracia y de las reglas. De hecho, tenemos algo que se llama matar todas las reglas estúpidas. Hablemos y clasifiquemos cuáles son las reglas estúpidas que tenemos y luego lo que tenemos que retener es un sentido de cuál es nuestra visión, propósito, nuestro valor es decir, crear documentos. Creo que lo que tiene que Estados Unidos es algo que todos los países deben tener, una declaración de independencia y una constitución. Uno es el documento de visión, por qué existimos, el otro es cómo operamos, cuáles son las normas. Y tenemos que escribirlos y ser responsables, asumir. Podemos tener palabras hermosas, pero todos en la empresa deben poder decir, esto no está alineado con lo que decimos. Y cuando hacemos esto de forma consistente, incluyendo todos los líderes siendo responsables, estas palabras se vuelven una realidad. Y yo creo que tiene que haber un sentido más proactivo, no solamente causar menos daño siguiendo las reglas, pero de forma proactiva, cómo podemos tener un mejor resultado. Como hablé, curarnos nosotros mismos, curar las comunidades. Esta es la obligación que tenemos hoy en día. No podemos alejarnos e ignorar todos estos problemas. Tenemos que aprender entonces cómo hacerlo correcto por las razones correctas. No es suficiente hacerlo correcto por las razones incorrectas o viceversa, sino controlamos los resultados, tenemos que controlar las acciones. Es decir, muchos problemas éticos surgen porque hay un cierto objetivo o un número o un indicador, lo que sea. No controlamos los resultados, controlamos nuestras acciones. ¿Y cómo los hacemos? Asegurémonos que nos enfocamos en las acciones correctas. Los resultados son automáticos, es decir, no nos comprometamos de esa manera con un resultado porque podemos tomar acciones incorrectas. Cuando esto sucede en Wells Fargo, tienen estos objetivos tan agresivos, las personas empiezan a hacer cosas locas para lograrlo. Hay que enfocarnos en las acciones correctas y la calidad de cómo lo hacemos y crear un ambiente en donde todas las personas estén empoderados para hacer esto y también para decir cuándo no están haciendo las cosas correctas. Bien, gracias. Si en un año la Andy nos vuelve a invitar o si realmente hace un nuevo panel sobre la ética empresarial y se titula como hoy se ha titulado, un factor determinante para lograr confianza y generar valor. Y todo lo que no se mide no progresa. Hay que ponerle unos números a las cosas para ver si van avanzando. Los indicadores de gestión, los indicadores. ¿Qué le pudiéramos aportar a un público, un auditorio que dice, oiga, sí, el tema de la ética es importante y quizás es el antídoto contra la corrupción o contra cosas que no son transparentes, pero ¿cómo medirla? ¿Cómo ver si se ha avanzado? Bernardo Toro ahora planteaba y decía, no se les ocurra medir un ranking o hacer un ranking de las empresas más éticas, pero ¿cómo medirla? ¿Cómo mirar si en un año, en un lapso, se ha avanzado o no se ha avanzado en la dimensión ética? Arranquemos con Bernardo. Toro, para desordenar un poquito el... ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo bien medirla? hecha? ¿Cómo ponerle medición a si he avanzado o no he avanzado en el camino en un enfoque ético de las cosas? Bueno, esta que voy a contestar es una propuesta concreta que la hemos discutido en Ocensa, en la consultoría de Ocensa. Nos reunimos con los abogados, con un grupo grande de abogados que tiene Ocensa. Y la medición es, o sea, no nos preguntamos si hay más ética o menos ética, porque esa es una pregunta creo que un poco inútil, porque la ética es una práctica, no es un discurso. Entonces lo que habría que medirla es en la forma de las prácticas, o sea, si
¿Y cuál es la práctica de una empresa? Sus protocolos y procedimientos y algoritmos. Si queremos incrementar, es decir, si queremos generar la tendencia, yo soy matemático, entonces hablar del número sería un error en este caso, pero sí es fácil hablar de la tendencia. En los fenómenos sociales lo que hay que hablar es de tendencias y concurrencias para poder entender la realidad, porque en la parte cualitativa el problema es que existe la voluntad, y lo que acaba de decir Rack, la voluntad es un límite que puede cambiar, es un acto que puede cambiar muy fácil del cielo al infierno, ¿sí? Entonces lo que hay que examinar es los protocolos. Los protocolos están conduciendo a lo que decimos, pero eso es una tarea de todos los días. Hay que vivir eso, porque hay protocolos que se pueden volver perversos, hay que eliminarlos. Hay nuevas percepciones de cómo generar riqueza, cómo generar cuidado, cómo generar autoconocimiento. Requiere formular nuevos protocolos. Es una práctica. Y la forma práctica de las empresas son sus protocolos, sus procedimientos y sus algoritmos. Entonces, por ejemplo, usted se pone a examinar los contratos, examinar los contratos de la empresa con sus subcontratistas y descubre que muchas de las exigencias que se le hace al subcontratista van contra el proyecto ético de la empresa. No es lícito castigar al subcontratista ni es lícito decir que lo estamos logrando porque disfrazamos los datos. ¿Qué es lo que quiere hacer? Revisar el contrato y ver cómo llegamos a un modelo que contribuya a la dignidad humana y a cuidar los bienes ecosistémicos del planeta. Y esto en los ductos es realmente importante. Okay. Henry, ¿cómo hacer de la ética un tema, la vieja anécdota de un alcalde colombiano que dijo, ese tema de los impuestos aquí no pegó? Los impuestos. No volvamos de los impuestos. Es decir, ¿cómo sí volvemos Uy, el cuidado tiene una respuesta buenísima para eso. ¿Cómo caer que no digamos, no, ese tema de la ética aquí no pegó? No, el impuesto. Esta me la acaban de hacer en Paraguay, esa pregunta. Yo soy físico también, entonces le voy a explicar lo siguiente. Una de las características que tiene la realidad es que la naturaleza por sí misma tiende al caos. ¿Sí? Usted construye bueno, si cerramos este teatro y no volvemos aquí a hacer ninguna reunión, el teatro se destruye solo. Sí, o sea, la naturaleza tiende al caos automáticamente. La pregunta es, ¿cuáles son las formas que el ser humano tiende de enfrentar el caos? El trabajo, el conocimiento, la solidaridad, el cuidado, la cotidianidad. Son los sistemas que usamos. Cuando la señora brilla todos los días el mueble de la casa, etcétera, está enfrentando el caos. Bien. Un país, por equitativo que sea, pongamos como Suecia, en los procedimientos económicos va acumulando entropía negativa, o sea, va acumulando inequidad. ¿Cuál es el instrumento para enfrentar la inequidad en un país que quiere ser equitativo? Los impuestos. Por eso en Suecia, el señor que vive en el barrio donde vive el presidente de la Volvo, y este señor vende pescado, y el otro es el presidente de la Volvo, no siente ninguna envidia de que el presidente de la Volvo gane más que él. ¿Por qué? Porque su hijo está yendo a la misma escuela que va el hijo del presidente de la Volvo, monta en el mismo tren, va al mismo centro de salud, cuando llegue a la universidad va a ir a la misma universidad. Eso es equidad. Equidad es la cantidad y calidad y abundancia de bienes públicos que tiene una sociedad. La equidad no es un problema de plata, la equidad es una capacidad de una sociedad de disponer. Entonces, este señor que vende pescado en el barrio donde vive el presidente de la Volvo, se siente bien, aunque el otro gane mucho más, pero ¿qué es lo que equilibra la película? Él sabe que el presidente de la Volvo puede llegar a pagar el 60% de su ingreso, y él lo paga porque lo ve en la equidad, ¿sí? Los impuestos, desde el punto de vista del cuidado, los impuestos son el instrumento de equidad. Desde el punto de vista de la teoría del cosmos, es la forma de enfrentar la entropía que siempre generan nuestras acciones. Henry, por favor. Yo creo que el tema es de identidad y del rollo que nos echamos. Un caso que yo estudié con detalle fue el cumplimiento en el metro de Medellín versus Transmilenio en Bogotá. Lo que hace que la gente cumpla más en el metro de Medellín es el rollo que hay detrás, el rollo que se echa la gente. De hecho, no hay nada a nivel de infraestructura, no es que haya una normatividad distinta, no es que
es lo que la gente dice que pasa en el metro. En Medellín la gente dice, aquí la gente cumple, en Bogotá equivocadamente se generó la idea de que la gente se cola y que hay muchos colados. Entonces el problema es de identidad y creo que aquí hay un tema crítico y es revisar qué identidades tenemos los colombianos de lo que somos. Pues pensemos en las colombianadas. Llamamos colombianada a lo mal hecho, a lo ordinario, a lo burdo. Utilizamos el gentilicio de nuestro país para describir lo mal hecho y nos reímos. Consideramos que eso es característico de lo que somos. Entonces yo creo que esto no es este tema de cumplimiento y no es un tema de campañas, por ejemplo. Yo creo que es un tema, esto se parece más al Renacimiento o a la Reforma Protestante más que una campaña de publicidad. Es decir, ¿qué rollo nos vamos a echar nosotros de quiénes somos nosotros? ¿Y qué representaciones construimos de lo que consideramos que caracteriza el colombiano? Entonces, y frente al tema anterior, no fue la pregunta que me hiciste, pero quisiera meter la cuchara. Yo creo que sí se debe medir, pero el cumplimiento. Yo creo que muchas empresas tienen estándares de cumplimiento y hay temas que son claves para cada empresa medir. Y eso se puede medir, ¿sí? Y el cumplimiento en tanto prácticas concretas, ¿no? Uno puede generar indicadores sobre muchos temas de cumplimiento específicos, pero el tema, de nuevo, es qué rollo nos echamos. Con el cuento que eso aquí no pegó, pues eso es un rollo. Eso es una narrativa de lo que creemos que pasa aquí. Entonces, pues sí, ese tema. Yo creo que hay que repensarnos y transformar profundamente nuestras narrativas si queremos tener en la práctica mejores comportamientos. Nos han dado 5 minutos más para cerrar el panel. Es una tristeza, pero ese es el tiempo porque estamos bastante corridos del horario. Yo quisiera básicamente que avancemos y que nos quede como conclusión el tema de cómo medir los avances en generar una cultura de ética corporativa y obviamente ética personal, individual, partiendo de que los individuos son los que desarrollan esa cultura. Doctor Vargas. Las empresas que se comprometen con la ética y que lo hacen de manera internacional y local, como lo hace ISA, tienen toda suerte de medidas para eso. Estamos en el anuario de RobecoSAM, que nos miden todos los años. El Dow Jones nos mide todos los años, tenemos medidas de transparencia internacional cada 2 años, hacemos una encuesta de clima todos los años, en fin, medidas de eso hay muchas, pero finalmente lo que se debería medir y no se puede medir es la cultura. Si la cultura es una cultura en pro de la ética, pues no van a pasar cosas, y eso se mide en si hay eventos. ISA lleva 50 años con muy poquitos eventos antiéticos, incluso desde tiempos atrás. Y yo creo que por una razón, que además es totalmente coherente con algo que yo admiro mucho de un padre benedictino que yo tuve en mi vida la oportunidad de tocar mucho y que decía, y que acaba de fallecer entre otras la semana pasada, que decía que la ética era muy sencillo, era no cortar esquinas. Porque si tú cortas las esquinas y la primera vez que la cortas lo haces muy poquito, la segunda vez que pases por esa esquina no te va a molestar cortar un poco más. Y eso es lo que tiene que estar metido en la cultura. Nunca cortar esquinas. Mídelo como quiera, pero si logras que eso quede como parte endémica de la cultura, no vas a tener eventos antiéticos y vas a poder de alguna manera crecer. Obviamente que al final del día usted me dice, pero es que usted no me ha hablado de bottom line, no me ha hablado de utilidades. Pues ahí como que dice, ISA ha tenido un comportamiento en sus cifras comparable con el de las empresas más importantes del sector privadas, y yo creo que eso se debe en mucha parte a que en ISA no cortamos las esquinas. Carlos Raúl. Bueno, rápidamente. Muy difícil, yo sí creo que podemos coincidir. A ver, lo que pasa es que también hay que partir como las definiciones. Entonces aquí llegamos en este panel y hablamos de ética. Nos vamos a pegar una enredada si nos ponemos a definir ética, que ni hablemos de eso. Pero lo que sí es cierto, y tal vez compartiéndolo Fernando y con todos ustedes, yo creo que la ética es como una sensación de lo que está bien hecho
y lo que está mal hecho, y eso solo lo sabe uno. Si alguien tira basura al piso, a uno le molesta. Si alguien se salta la fila en un carro, eso le molesta. Pero si alguien respeta las normas por sus convicciones, por su escala de valores, eso a uno le agrada. Medir, rankear, Bernardo, como tú lo dices hace rato, esto no es para hacerlo, es simplemente cómo generamos cultura, como bien lo dice Bernardo Vargas. ¿Cómo generamos cultura? ¿Cuál es el rol de los directivos? ¿Cómo se conversa en las organizaciones? ¿Cuáles son las conversaciones pendientes? Que en las organizaciones sepamos que hacemos y decimos cosas que nos gustan, y eso es lo que llamamos coherencia. Creo que de las cosas más importantes que puede pasarle a una organización es ser coherente entre lo que piensa, dice y hace. Yo a veces digo, ¿por qué a los pilotos los mandan a Miami a hacer simulador? Yo creo que nosotros en las organizaciones también, de alguna manera, deberíamos llevar nuestros directivos a que hicieran simulación en los temas que tocan, que la sociedad entiende, cuando hay turbulencias, tratar de anticiparlo. De hecho, anoche lo hablaba con Raj, hay un autor hindú muy cercano que es Jay Rao, y él me decía, Carlos, a mí lo que más me gusta de lo que ustedes están haciendo, de crear esta conciencia, que hacemos parte de un sistema, es que se está haciendo evidente en el mundo empresarial, en el mundo de las organizaciones, algo que estamos buscando desde las escuelas de negocios, y es cómo conectamos esas empresas y organizaciones con la sociedad. Eso lo llama la economía de la empatía. Cómo nosotros entendemos ese rol dentro de la sociedad. ¿Buen negocio qué es? Como lo preguntaba ahora. Buen negocio no puede ser el que solo gane la empresa. Buen negocio podría ser el que gane el mayor número de personas posibles. El empleado, el inversionista, el cliente, la sociedad. Entonces, yo me pudiera aquí quedar compartiendo con ustedes muchas formas de elevar el tono ético de las organizaciones. Yo lo que quiero es que pongamos ese concepto de actuar bien, de sentirse que es un buen ciudadano, que es una buena persona, que es una buena organización en el centro de las organizaciones. Es que todo habla, miren, a mí hace dos casos rápidamente y cierro, de cómo de verdad todo habla. En un periódico, no voy a decir cuál y no era La República, en un periódico, en la portada falsa, decía, hagamos conejo, no pague impuestos. Claro, uno ve lo primero que hace es, aquí cuál es la cartilla para no hacerlo, volteaba la página y decía que nosotros lo pagamos por usted. Era una compañía de vehículos, simplemente les pareció gracioso a la agencia de publicidad en ese subliminal, en ese imaginario, utilizar diciendo, hagamos conejo, no pague impuestos. O esta que yo represento mucho, una sala de juntas donde entra una llamada a uno de los vicepresidentes y él coge el celular y dice, ¿cómo? ¿A qué horas? ¿A qué hora lo operan? Ya salgo para allá. Jefe, me tengo que ir porque mi hijo lo van a operar en este momento, se partió una pierna. Escena siguiente, está el señor con sus amigos viendo un partido de la Selección Colombia tomando cerveza. Y esa era la publicidad. Entonces, el llamado es a que cuidemos lo que hacemos. Cuidemos cómo conversamos adentro, cómo conversamos afuera. Cuidemos lo que hacemos en la organización, los mensajes y sobre todo, Bernardo Vargas, lo que decías, el equilibrio de nuestras decisiones. No pueden ser solo económicas. Nosotros tenemos que ser capaces de encontrar ese justo medio entre lo social, lo ambiental y lo económico, como bien lo hace el Dow Jones Sustainability Index. Ese es el equilibrio que nosotros necesitamos, porque solo si lo logramos de aquí en adelante, nos conectamos con la sociedad, es que nuestras empresas van a ser perdurables. Ok, finalmente, Raj. Bueno, quiero agregar a esta noción del sufrimiento. Creo que lo que tenemos que hacer es elevarnos más y como sociedad a todo le ponemos precio menos al sufrimiento.
hay tanto sufrimiento que pasa en nuestras organizaciones y para la mayoría, olvidamos medirlo si no lo reconocemos, si la mayoría del sufrimiento es innecesario y no tiene ningún propósito. Podemos hacer una auditoría de todo el sufrimiento que tenemos los seres humanos como consecuencia de las políticas que adoptamos. Puede ser tan simple como una empresa consultora que yo trabajé en Atlanta y nos dimos cuenta que todos nuestros consultores están viajando de lunes a jueves todas las semanas y nunca ven a sus hijos. Hicimos una política que todos los clientes van a ser locales para no tener que viajar y poder ver a los hijos y su crecimiento. Eso es mucho sufrimiento que estamos evitando y nadie nunca dijo, bueno, no asumamos que ser un consultor significa que no se puede estar con los hijos. Esa empresa dijo, esto es un sufrimiento escondido y hay un precio que se debe pagar por estas familias, hijos y por la sociedad, por el hecho de que uno de sus padres está siempre viajando. Entonces, así hay 1 millón de cosas que estamos haciendo que está causando sufrimiento innecesario, que no tiene un propósito. Si tenemos que medir algo, yo diría, vamos a medir todo el sufrimiento. Preguntemos a las personas que nos digan, bueno, vamos a ver qué cosas que van a ser muy graves, pero esas son las semillas de crear un lugar de disfrute total y no de sufrimiento innecesario. A Henry, a Bernardo, a Carlos Raúl y a Raj por obviamente darnos sus puntos de vista sobre un tema que, insisto en eso, ahora que creemos que el debate electoral, que es el que agita el mundo empresarial y el mundo político, que es la corrupción, siempre hay que buscarle el antídoto a este tema, y seguramente estos puntos de vista que arrancan desde la persona, pasan a lo corporativo y de una u otra manera impactan la sociedad, serán determinantes para verdaderamente lograr un cambio. Muchas gracias a ustedes.